Esto es Imagen Empresarial y esta mañana le quiero agradecer especialmente a Ana Valdés. Ella es la CEO de Latino Donor Collaborative, que nos tome la llamada porque ella está en Los Ángeles, que por el horario pues es súper temprano. Y es que Ana la semana pasada estuvo acá en México, estuvo en la conferencia de la mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum, presentando unos datos realmente extraordinarios. Voy a decir el primero, que el valor de bienes y servicios de la comunidad latina fue de 3.6 billones de dólares. Esto quiere decir que sería la quinta economía más grande del mundo, pero el dato que más me sorprendió es que la edad promedio de los latinos es de 30 años, 30.7 años, versus 41 años de la población anglosajona. Y uno de los temas que preocupa en todo el mundo, pero obviamente Estados Unidos también, pues es la evolución demográfica y la caída de las tasas de fertilidad. Ana, muchas gracias por tomar la comunicación. No, a ti, muchísimas gracias por tenerme, encantada. Pues la verdad es que datos muy interesantes los que compartiste y te quiero preguntar cómo se desagrega la parte mexicana dentro de lo que se contempla como el mundo latino en Estados Unidos, que obviamente pues es las distintas diásporas que hay, colombianos que ahora están en el centro de la discusión, pero guatemaltecos, hondureños, en fin, de toda América Latina. ¿Quiénes son y qué ponderación tiene México? ¿Cómo no? Y sabes qué, gracias. Esta pregunta es buenísima porque también me permite comentarte que todos los números que tenemos son sumamente conservadores. ¿Por qué? Porque vienen de una parte como el censo, ¿no? En la que la gente se identifica de cierta manera. Entonces tú imagínate toda la otra gente que no se ha identificado como latino, como mexicano, como colombiano, que nosotros no registramos. O sea que estos números son de la gente que se toma el tiempo de identificarse como tal, ¿no? Entonces, en ese caso, en base a tu pregunta, casi el 60% de todos los latinos en Estados Unidos es mexicano o mexicano-americano, Ujú. ¿no? O sea, no es nada más gente que acaba de llegar, es gente que se siente muy mexicana independientemente de cuando llegue. Entonces, todos los números que tenemos de total de latinos, está hecho la mayoría por mexicanos. Te voy a dar un ejemplo de los demás. Dependiendo del año, los mexicanos son entre 58%, 60%, 61%. Yo digo siempre en promedio 60. También en promedio tenemos que los cubanos son 4%, Ujú. que los puertorriqueños son 15%, que los salvadoreños son 15%, los venezolanos son 2%. Entonces, si te fijas, la verdad es que la mayoría de la gente en Estados Unidos que es de origen latino es mexicano, por mucho. Y esto me lleva justo a un tema que quería tocar contigo. Los cubanos son 4%, pero si uno ve la diáspora cubana, particularmente en Florida, tiene una capacidad de influir en la política exterior de los Estados Unidos hacia el Caribe en su conjunto, obviamente hacia Cuba, y solo son el 4%. Y México siendo el 60% de lo que sería la quinta mayor economía, ¿por qué es tan poco efectivo, o al menos así se percibe desde México, la capacidad de cabildeo, el famoso lobby de los grupos mexicoamericanos y mexicanos allá, que pues no determinan demasiado la política exterior de los Estados Unidos, en contraste, por ejemplo, con los cubanos, o me atrevo a decir también con el AIPAC de Israel, etcétera? ¿Cómo lo atribuyes y cómo lo observas? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, me parece que lo que estás diciendo es la oportunidad de nuestra era, de la era tuya y mía hoy, ¿no? O sea, mexicoamericanos en Estados Unidos, mexicanos en México. Eso es una oportunidad fabulosa que en este momento se presenta, dado la importancia que se le está dando a los inmigrantes en México. Olvídate de en Estados Unidos, en México. Y bueno, a tu pregunta, ¿por qué son? Primero que nada, la inmigración cubana es súper puntual. Tú sabes cuándo empezó cuando Castro tomó el poder, Ujú. empezó cuando se volvió sumamente política para Estados Unidos. No para, bueno, para Cuba también, desde luego, pero fue una ola de inmigración sumamente política en la política americana, ¿no? Como hasta el día de hoy sabemos, existe un boicot, existe una situación personal para Estados Unidos con ellos. Por lo mismo, ellos llegaron
con papeles, llegaron con automática, residencia documentada, con trabajo, con facilidades, con escuela. Los Marielitos llegaron directamente con familias americanas que los adoptaron, que los educaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación muy política y muy puntual en la que los Unidos tenían muchísimo que ganar, o por lo menos eso lo percibieron ellos, Ujú. apoyándolos. Entonces, es realmente muy diferente. Lo mismo pasa con Venezuela, ahora con Maduro y antes con Hugo Chávez, ¿no? Ajá, O claro, sea, ellos eran inmigrantes políticos y en cierta forma refugiados. claro, Nosotros somos una ola de inmigración que ha sido constante más que nada y también económica. por supuesto. Cada uno en nuestra forma hemos tenido éxito. Ellos con su limitado número, ¿no? Porque acuérdate que si son 4% de los latinos, terminan siendo menos de 1% de la población del país. Claro. Pero claro, con muchísima ayuda por parte de Washington, D.C., porque ellos tienen un objetivo con los cubanos. Hay un Claro. objetivo político para los americanos. Ag- Nosotros, por otra parte, déjame nada más decirte Sí, una cosita rapidísima. El éxito de la comunidad mexicana es económico. Y tienes razón. La oportunidad está en galvanizarnos y actuar unidos, que no nos ha dado la capacidad todavía de tener cabildeo, de tener también, no nada más cabildeo, sino también una presencia a nivel nacional que sea mucho más fuerte. Pero bueno, ahí está donde podemos hacer muchas cosas ahorita. claro. Sí, y no, lo que quería era agregar algunos datos que es bien importante ahora lo que mencionaba, sobre todo para el beneficio del público, pues empieza la Revolución Cubana en 1959, llegan los primeros, pero luego Kennedy se juega en Bahía de Cochinos, como se llama, o Playa Girón, como le dicen los cubanos, y entonces volvió un tema geopolítico, pero era uno de los puntos de inflexión de la Guerra Fría, y obviamente eso adquiere pues la crisis de los misiles, en donde el mundo casi tenemos una guerra nuclear, y es, digamos, esa importancia de lo que mencionas, ¿no? Se vuelve un tema de punto de inflexión de la Guerra Fría y eso pues le da otra proporción. En el caso de Israel, por ejemplo, pues además de la capacidad económica que tiene la comunidad y cómo se ha logrado ser un catalizador, que ahí vería una clave para México en términos de esta unidad que pueden llegar a tener y la vinculación. Por eso me resultó muy interesante la invitación que te hizo la presidenta de México. Pero esto no es nuevo, ¿no? Los mexicanos, desde México bueno, los mexicanos somos todos, ¿no? Y la segunda ciudad más poblada de mexicanos es Los Ángeles. Pero nos acordamos cuando entramos en situación crítica, como ahora con Donald Trump, y luego se nos olvida. Y obviamente eso la población mexicoamericana y mexicana, pues lo sabe. Y nos acordamos cada cierto tiempo y luego pues queda ahí en el olvido. Y me resultó interesante pues esta invitación que te hizo la presidenta. ¿Cómo has percibido que son las consecuencias y cómo establecer ese nexo que no se olvide nada más coyunturalmente cuando las cosas se complican? Fíjate que, bueno, yo obviamente nací, crecí en México, México. olvídate, y voy Sí, además muy seguido, toda mi familia está allá, etcétera. Entonces he tenido la oportunidad de tener las dos experiencias muy fuertes, una como mexicana en México, como quien dice, viajando en Estados Unidos, aunque ya llevo aquí casi 30 años, pero también como mexicoamericana por lo que hago, ¿no? sí, Y lo que yo he notado en los últimos 6 años es que ha habido una facilidad para poder participar en cosas mexicanas que antes no se veía, ¿no? O sea, a partir de que, y no quiero ser política, pero a partir de la administración pasada, hubo por parte de los consulados una situación muy, 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 muy diferente en cuanto a lo que se dice aquí engagement, ¿no? En cuanto a formas de incluir a los inmigrantes dentro de las cosas del consulado, dentro de los estudios del consulado, dentro de las actividades y las iniciativas del consulado, a todos los niveles. Cultural, académico, para cierto nivel de gente y también en negocios, en cine. A una actividad tremenda y también a todos los niveles, con la gente claro. que apenas había llegado, como tú bien sabes, empezaron a haber unas facilidades tremendas para poder votar aquí, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que veo es que sí hay una gran diferencia en los últimos 6 años que nos ha permitido no nada más comunicarnos y estar en contacto con México, sino también yo lo describo un poco como dignidad, ¿no? Cierta dignidad y orgullo de saberse mexicano y más que nada de saberse incluido.
Claro. por estas conversaciones y estas narrativas por parte del Del gobierno. gobierno. Ana, debo hacer un corte, pero te pido la bondad de tu tiempo, pues está automatizado y regresamos y seguimos conversando. Es un tema fascinante. Esta mañana está con nosotros Ana Valdés, CEO de Latino Donor Collaborative. Está esta mañana con nosotros desde Los Ángeles, muy agradecido, sobre todo por la diferencia de horario. Ana Valdés, ella es la CEO de Latino Donor Collaborative. Ana, y bueno, pues nos contabas antes de que nos interrumpiera el corte, pues de cómo ha cambiado en la percepción de los mexicoamericanos y los mexicanos, bueno, mexicoamericanos como tú, y además que es una frontera cada vez más líquida, ¿no? Desde hace muchas décadas, me acuerdo mucho que decía Carlos Fuentes que había un tercer país, sin duda, tuve la oportunidad de estar en Mexicali hace poco, voy a estar pronto, y pues es muy obvio, ¿no? Van, vienen, se regresan, el mayor punto de cruce es San Isidro, bueno, allá Tijuana, San Diego, etcétera. O sea, estamos realmente muy integrados. De este lado es interesante lo que nos cuentas porque se percibe de repente que por los temas presupuestales los consulados han quedado rebasados en los últimos 6 años porque hubo recortes, pero bueno, también es cierto que en la retórica ayudó mucho, hay una mayor conexión desde el punto de vista político, pero de repente desde acá sabes que está muy polarizado, pues se dice, oye, pues muchos bonitos discursos, pero poco presupuesto y consulados muy rebasados, lo cual quizás lo vamos a ver ahora como una etapa crítica. Pero te quiero preguntar otra cosa hablando de polarización. ¿Qué pasó o cómo se ha transformado el voto particularmente mexicano, mexicoamericano allá, con relación a Donald Trump? Porque es muy obvio esa entrevista que le hizo Enrique Acevedo a Donald Trump y parece que eso, pues incluso a Donald Trump lo percibe como pues hubo un cambio ahí de tendencia. ¿Cómo le explicas y cómo entenderla? Mira, nosotros tenemos uno de los reportes, de los muchos reportes, tenemos 65 reportes diferentes, es acerca del voto. Y te lo voy a mandar porque creo que lo más interesante es que nosotros lo lanzamos antes de la votación y todo lo que dijimos en el reporte pasó. Tenemos un problema de percepción y de análisis con la comunidad latina. Somos sumamente diferentes entre nosotros, aunque consumimos, sentimos, tenemos los mismos valores como comunidad total. Pero esos 65 millones, 37 de los cuales son mexicanos, consumen diferente. Te voy a explicar, por ejemplo, una de las razones del voto. Para empezar, encontramos que la mayoría del voto que se cambió a votar por Trump no fue mexicano, Ah. excepto la frontera de Texas, que ahorita te voy a decir algunas Ujú. características de la frontera de Texas, de la frontera, como quien dice, del sur de Texas, excepto esa parte. La mayoría de los mexicoamericanos continuaron votando por los demócratas. Te voy a decir quién se cambió radicalmente. Primero que nada, los cubanos habían empezado a hacer bastantes pasitos para cambiarse a votar demócrata, los jóvenes especialmente. Empezaron a hacer pasitos para votar, por Claro. ejemplo, por Obama, votaron después por Biden. Esta vez ya no. Esta vez Ah. se regresaron los cubanos jóvenes a votar por Trump. También los venezolanos, que son más recientes, Ujú. ellos votaron también la mayoría por Trump. Aunque no lo creas, los puertorriqueños que pueden votar, que son los que están en como se dice aquí, mainland, Ujú. en Estados Unidos, no en su isla, sino en Estados Unidos, también votaron por Trump. Aquí hay una cosa que pasa muy interesante y que nos divide demasiado en política en Estados Unidos. Acuérdate que tanto los venezolanos, los cubanos, los puertorriqueños no están poniéndole atención a la situación de inmigración porque ellos sienten que eso no les afecta. Ujú. Ellos dicen, bueno, yo ya tengo mis papeles, yo soy americano en la mayoría de las veces. La verdad es que esta parte de la inmigración a mí no me afecta. Eso yo lo percibo como un gran error. ¿Por qué? Porque me acuerdo que decíamos un día en una junta, estábamos todos, Emilio Estefan estaba en la junta y decía, él es cubano desde luego, Ujú. y él decía, a ver, amigos, para los americanos todos somos mexicanos. No importa si Ujú. sí tenemos o no papeles. Para los americanos que generalizan todo, todos Ujú. somos mexicanos. Y eso, el voto ha sido sumamente dividido. Y se notó muchísimo en esta elección. Qué interesante lo que mencionas. Entonces, en el caso específico de México, los del sur de Texas son, digamos, los que cambiaron, pensaría uno, los tejanos, que además, incluso Texas, pues es un país, es enorme desde el punto de vista geográfico,
Y recientemente, por ejemplo, si uno va a Woodlands, pues es la nueva clase media mexicana que se fue, ¿no? O sea, es decir, Claro, ha llegado Rodrigo. en los últimos años también con mucha fuerza y me hace pensar también, siempre que reviso los datos, Texas tiene superávit comercial con México en el agregado, contrario al resto del país, y el primer grupo de turistas internacionales que recibe Texas, que es muy potente, pues son los mexicanos, ¿no? Aquí preguntas y todo el mundo se va de vacaciones, pues a algún lugar de Estados Unidos, Houston, Houston, claro, claro. etcétera, y eso como que se apalanca poco, ¿no? En la política exterior, y ese poder mexicano de consumo se ve poco, pero según yo somos, y ahí sí no estoy 100% seguro, el segundo grupo de turistas internacionales en Estados Unidos, independientemente de la migración económica. Pues Total, México va todo el tiempo a una totalmente. parte, ¿no? Y después de Canadá, obviamente. Y eso como que se apalanca poco también desde México. O sea, como que nos falta a nosotros saber también de nosotros allá. Exactamente, Rodrigo. Por eso nosotros hacemos lo que hacemos, que es estar contigo y más que nada antes producir estadísticas y reportes para que la gente entienda esto. Esto es sumamente importante. Y te voy a decir por qué además, otra cosa. Yo no sé si esto, y esto tendría que saberlo todos los mexicanos. En estados como California, Texas, Nuevo México, los latinos somos mayoría. Cuando nos dicen que somos minorías, esto es la mentira más grande del mundo. Los latinos en dos de los tres estados más grandes de Estados Unidos somos mayoría. Yo no sé si sepas esto, pero los latinos en Estados Unidos somos desde hace 8 años la mayoría de los californianos y desde hace 2 años la mayoría. ¿Sí me ves? Yo porque veo aquí un poquito rarito. Ah, pues perdí tu imagen, Rodrigo, ¿me pero te estás escucho viendo? perfecto. Qué bueno. Bueno, voy a seguir aquí para poder, Sí. a ver si me puedes ver aquí. Me estoy cambiando por si es mi correo electrónico. Mira, de acuerdo al censo, acuérdate que todo lo que te estoy diciendo es el censo. De acuerdo al censo, los latinos somos la mayoría de la población en California, en Texas y en otros estados como Nuevo México que no son tan importantes. Ujú. Pero acuérdate tú que la mayoría de la productividad del país viene de California y de De Texas. Texas. Y acuérdate que en esos dos estados los mexicanos somos mayoría. Así es que a tu comentario de por qué no lo sabemos es una barbaridad. Por eso hago yo lo que hago y por eso hablo para que todos sepamos y lo empecemos a capitalizar. Y no tiene que ser capitalizar en dinero, en poder, hasta en dignidad. O sea, que se nos deje de estar viendo como una caridad, que se Claro. nos deje de estar viendo como como que somos unos invasores o como que somos unos arrimados. Olvídate. La economía, la población, la sociedad civil nos necesita más a los mexicanos en Estados Unidos de lo que los necesitamos nosotros. Pues con eso me quedo, estimada Ana. Realmente te agradezco. Espero que esta sea la primera de muchas entrevistas porque mencionabas tú que cuando vas incluso al Fed y hablar con funcionarios en los Estados Unidos se sorprenden de estos datos. A mí este es uno de los temas que siempre también me ha sorprendido porque nos cuesta mucho trabajo nosotros como mexicanos proyectarnos allá y creo que es, bueno, aprovechando la crisis, pues empezar cada cierto tiempo nos acordamos y se nos olvida. Y sobre todo hay oportunidades de negocio además muy importantes, ¿no? Hay compañías, Eso. ahí está el caso de Topo Chico, que ha logrado materializar un mercado de nostalgia, que comparte los mismos gustos, que estamos muy integrados y que ahí hay oportunidades también muy potentes que tendríamos que aprovechar. Te mando un gran abrazo y muy agradecido por Rodrigo, la déjame nada entrevista. más decirte Claro, rapidísimo una adelante. cosa. Sí, sí, tenemos que continuar hablando, porque con lo que dices de Topo Chico es nada más uno de los Sí. ejemplos, pero ha pasado con Modelo, ha pasado con muchísimas marcas que están teniendo un éxito avasallador, porque de hecho tienen una estrategia para los latinos, específicamente para los mexicanos. Claro. Así es que esto lo tenemos que saber, especialmente tu público, que es un público de negocio, hay una cantidad de oportunidad increíble. Enorme. Muchísimas gracias, Ana. Un abrazo. A ti, gracias por tenerme. Ahí escuchamos a Ana Valdés, la CEO de Latino Donor Collaborative, con cifras extraordinarias. Y bueno, pues ahí la escuchamos. Espero que sigamos hablando mucho con ella.